Hoy es 8 de junio, estoy con el grupo de primero E y estamos hablando de la oxidación completa de la molécula de glucosa y vamos a empezar con tejidos si es que podemos. Les voy a pedir a todos que anoten en el chat su nombre y su apellido para tomarles asistencia después de la clase. Les decía que estas etapas de la oxidación completa de la molécula de glucosa son 5. La primera etapa es la glucólisis, después venía la descarboxilación del ácido pirúvico, después venía todo lo que representaba la respiración celular, que está desarrollada dentro de la mitocondria e involucra el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces eran 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como son 5, un montón, ¿viste? Como son 5, digo, bueno, les doy el apunte, no sé si lo leyeron, ¿alguno lo leyó? Sí. Y estaba todo, ¿no? Pero yo digo, bueno, todo es mucho. Entonces yo digo, bueno, por lo menos en principio, que las identifiquen a las 5. Es decir, desde que la molécula de glucosa entra a la célula, cuáles son todas las cosas que le suceden hasta que me entrega toda la energía que tiene, hasta que el oxígeno resulta ser el último aceptor de electrones, sería esa la idea. Digo, bueno, vamos a empezar por algo. Y por algo es, vamos a intentar leer ese apunte y responder solo estas 5 preguntas de la profe. Como para que decir, bueno, de cada etapa por lo menos sea algo. Después, como una cebolla, a medida que vaya pasando el tiempo, voy a ir profundizando, y esto hablando también en fisio, ustedes vieron recién, cuando se metieron a la clase de fisiología, que yo estaba hablando de sistema láctico, de sistema glucolítico. Así que no estoy esforzándolos para que lean algo que nunca van a ver, sino que es algo que explica el sostenimiento del ejercicio físico en un punto que es clave para el entrenamiento. Esto que estamos haciendo ahora no va a ser cerrado ni hoy, ni mañana, ni en una semana. Va a ser cerrado el año que viene y va a terminar de ser cerrado el entrenamiento en cuarto año. Así que van a tener que sí o sí ejercitar la paciencia. Ahora, no puedo hablar de sistema láctico, glucolítico, que sostiene el entrenamiento si no sé lo que es la glucosa. No les puedo pedir manipular una ruta metabólica para entrenar a alguien si no saben lo que es una ruta metabólica. Y tampoco puedo hacerlo si no saben lo que es la glucosa. Básicamente, vamos a contentarnos entre todos con saber las 5 miserables preguntas de la profe. ¿Está bien? Entonces, esta era la tarea. ¿Alguien me podría decir dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. Muy bien, esa es la respuesta. Ya sabemos algo de glucólisis. ¿Cuál es el sustrato? La glucosa. La Muy bien, glucosa. esta es la respuesta a la pregunta, es la glucosa. Ya sabes otra cosa de la glucólisis. ¿Cuál es el producto final? Ácido pirúvico. Bien, es el ácido pirúvico, son 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uno tiene 3 carbonos y ese es el producto final. ¿Alguien me podría decir cómo se llama la enzima limitante de este proceso? La fosfofructoquinasa. Muy bien, la fosfofructoquinasa, como dice su compañera, es la enzima limitante. Esta es la enzima que marca el ritmo de funcionamiento de esta vía glucolítica. ¿Cuál es la ganancia energética de este proceso? ATP. Habíamos dicho de la ganancia del ATP. ¿Cuántos? Tienen que decirme cantidades en esta pregunta. 2 por molécula, profe. 2 por molécula de qué? ¿De glucosa? De ácido pirúvico. No, es 1 por de ácido. ATP. 2 de ATP en total, ¿sí? Acá las cantidades son importantes. Mi ganancia energética son 2 ATP. ¿Y qué más? ¿Es lo único que me da de ganancia? 2 NAD. 2 NAD también. 2 NAD. Entonces, 2 NAD y 2 ATP. Como me da ATP, sostiene el ejercicio físico y por eso esta ruta es importante. Recuerden que es anaeróbica porque no tiene como aceptor de electrones al oxígeno, sino a los NAD. Y porque ocurre en la mitocondria. Básicamente, si vos anotaste esto y pudiste contestar las respuestas, vas a estar en condiciones de responder cualquier pregunta que yo te haga en una supuesta evaluación.
porque me quiero concentrar en que por lo menos puedan responder esto. Vos leete todo lo que es la glucólisis, porque obviamente, como la cebolla, cuanto más avancemos, mejor. Pero esto sería el punto, digamos, de criterio de evaluación, que sea lo mínimo que vos me puedas decir de la glucólisis. ¿Está bien? Más todas las otras cosas que hemos dicho. Vamos a hablar de la descarboxilación del ácido pirúvico y responder rápidamente entre todos las mismas 5 preguntitas. ¿Dónde ocurre la descarboxilación del ácido pirúvico? ¿Alguien sabe? En la matriz. En el ciclo de Krebs. No, el ciclo de Krebs es un proceso, no es un lugar. Si yo me refiero al lugar, me refiero a La qué matriz parte... mitocondrial. No, no ocurre en la matriz mitocondrial. Ocurre en el espacio intermembrana de la mitocondria. Por favor, anótenlo si no es que lo tienen completo. ¿Me pueden decir cuál es el sustrato de la descarboxilación del ácido pirúvico? ¿Cuál es la molécula que necesito presente para que se descarboxile el ácido pirúvico? El ácido pirúvico. Y sí, ese sería el sustrato. En general, el producto final de una vía es el reactivo de la siguiente, así como el piruvato o el ácido pirúvico son sinónimos, pueden decirlo de las dos maneras. El ácido pirúvico seguramente va a ser el sustrato de la siguiente etapa, ¿sí? Como para que tengan una idea de que esto está todo relacionado. Bien, el ácido pirúvico comienza la descarboxilación del ácido pirúvico. ¿Cuál es el producto final de la descarboxilación del ácido pirúvico? El acetil-CoA, así se llama esta molécula, acetil-CoA. El acetil tiene 2 carbonos. ¿Y qué más se produce? ¿Qué otra molécula se produce aparte de acetil-CoA? Puede ser dióxido de... Sí, muy bien. Piensen que el ácido... Sí, es el dióxido de carbono, muy bien, Regina. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. 2 de esos carbonos van a estar en el acetil-CoA. Y el otro, el tercero, está en el dióxido de carbono, porque los carbonos no pueden desaparecer. Porque hay una conservación de la materia. Yo no puedo perder un átomo por ahí. Tienen que coincidir las cantidades. Entonces, el producto final de la descarboxilación del ácido pirúvico es un acetil-CoA que tiene 2 carbonos, que sigue la vía, y el dióxido de carbono, que lo elimino al exterior cuando respiro, ¿no? Exhalo dióxido de carbono. ¿Cuál es la enzima limitante? La fosfofructoquinasa. No, esa es la enzima limitante de la glucólisis. Acá en esta vía hay otra enzima. ¿Alguien encontró cómo se llama la enzima que participa de la descarboxilación del ácido pirúvico? Bueno, lo van a anotar, lo voy a decir yo. La descarboxilación del ácido pirúvico está siendo catabolizada, o sea, la enzima que es la protagonista de esta vía se llama piruvato deshidrogenasa. Lo voy a anotar, así lo anotan ustedes, porque es importante. Se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que yo les conté que las enzimas tienen nombres y apellidos? Las enzimas siempre terminan en asa, y era como la familia a la que pertenecen las deshidrogenasas son reacciones de oxidorreducción en donde participa el NAD. Se llama piruvato deshidrogenasa. Este es el nombre de un complejo enzimático muy, muy grande que está a cargo de la descarboxilación del ácido pirúvico. Y esa es la enzima que me van a nombrar. Nunca la había escuchado, es nuevo para mí. Sí, nunca había escuchado ni ácido pirúvico, imagínate la enzima. Pero esta es la enzima que se encarga. Se llama así, recuérdala, anotala, y fíjate que de cada reacción te voy a pedir por lo menos el nombre de una enzima. ¿Cuál es la ganancia energética de este proceso? ATP y GTP. No se produce ni ATP ni GTP en la descarboxilación del ácido pirúvico. 2 NAT, ¿no es? 2 NAD, 1 por cada piruvato, ¿no? 2 es 1 por cada ácido pirúvico que entra en esta vía.
fíjense que en esta etapa no se produce ATP, o sea, no me sostiene el ejercicio, pero me da NAD, que después van a ser descargados en la cadena respiratoria, así que es una ganancia. Si bien no me sirve para correr, pero me sirve posteriormente para fabricar más ATP. Así que resumiendo, la descarboxilación del ácido pirúvico es tomar un ácido pirúvico que viene de la glucólisis o de algún lugar y prácticamente lo descabezo, le arranco un carbono que se forma dióxido de carbono y le pego una coenzima A y lo transformo en acetil-CoA. La enzima alimentante se llama piruvato deshidrogenasa y la ganancia energética son un NAD por cada piruvato, o sea, 2 NAD en total. Ahora, me queda explicar lo que sería la respiración celular. Voy a ir a un grafiquito, a ver. Estaríamos nosotros acá, teníamos el piruvato, lo descarboxilamos, ahora tengo acetil-CoA, y voy a empezar con estas etapas, que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Si tuviera que hablar sobre el ciclo de Krebs, pregunta, ¿dónde ocurre? La En la matriz. matriz. Muy bien, esa es la respuesta a mi pregunta, es en la matriz mitocondrial. Recuerden que, por ejemplo, la beta-oxidación también ocurre en la matriz mitocondrial, era uno de los puntos que vimos en la actividad con resolución obligatoria, que estos procesos ocurrían ahí. ¿Y cuál es el sustrato del ciclo de Krebs? ¿Qué necesito? Glucosa. No, la glucosa no entra a la mitocondria. Yo ya no tengo Ácido pirúvico. ¿Es el acetil? No, el acetil-CoA. ¿Se entiende, no? El acetil-CoA, que es lo que quedaba de la descarboxilación del ácido pirúvico, es un elemento que es reactivo de la siguiente etapa. ¿Se entiende o no se entiende eso? Sí, sí. Bien. Ahora necesito algo más, y necesito que esto que voy a anotar ahora lo anoten, porque es importante. Hay otro elemento que tiene que estar presente para que ocurra el ciclo de Krebs, que se llama oxalacetato. El oxalacetato es un ácido que tiene 4 carbonos y que se une al acetil-CoA para formar ácido cítrico. El ácido cítrico, por eso se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos cítricos. Ambos tienen que estar presentes. Si hay un acetil-CoA más un oxalacetato, puede iniciarse el ciclo de Krebs. Eso sería algo que necesito que recuerden. Pregunta, ¿cuál es el producto final del ciclo de Krebs? ¿26 o 38 ATPs o nada? No, esa es la ganancia energética. Yo me pregunto cuál es el producto, es decir, este acetil-CoA y este oxalacetato, CoA, ¿en qué se CO2. convierten? CO2, no me digan CO, por favor, es dióxido de carbono. No me digan CO, es CO2, porque es carbono, oxígeno, Disculpe, 2. profe, disculpe. No, no pasa nada, lo aclaro porque no lo tienen por qué saber. Lo aclaro yo porque es así como se enuncia. El CO2, ¿cuántos? Recuerden que esto tenía 2 carbonos y no puedo perder carbonos. 6 moléculas, me parece. No, en Dos. el ciclo de Krebs, 2. El acetil-CoA se va a romper y voy a formar 2 dióxidos de carbono. Y ahí tengo a los 3. Tengo el que eliminé el dióxido en la descarboxilación del ácido pirúvico y el que eliminé en el ciclo de Krebs. Ahí están los 3, uno por cada piruvato, son 6. Cada glucosa, ¿cuántos dióxidos de carbono tiene que formar? 6, porque no puedo hacer desaparecer átomos. 2 dióxidos de carbono. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los productos finales? ¿Y qué más? ¿Qué otra molécula se forma después del ciclo de Krebs? No. Agua, alguien puse. Puede ser el agua. No. ¿Leyeron el ciclo de Krebs? ¿Nadie sabe qué se forma al finalizar el ciclo de Krebs, además de 2 dióxidos de carbono? Yo tenía CoA.
No, la coenzima A es una vitamina, va y viene por todos lados, o sea, cuando le rompo al acetil-CoA al CoA, vuelve el CoA a unirse a otro acetil y es un intermediario metabólico. Así que no se perdió en ningún momento, va y viene porque es un intermediario, no se forma así. ¿Qué más se forma? Además de acetil-CoA. GTP. No, ¿Un oxalacetato? ¿quién habló? Yo, Celeste. Muy bien, Celeste, gracias por participar. Su compañera dice que se forma oxalacetato. Esta misma molécula que nunca en su vida lo habían escuchado, pero si escuchan esto, el oxalacetato es un reactivo y es un producto. O sea, lo necesito al inicio y lo tengo de vuelta al final. Y ustedes dirán, a mí qué me importa, ¿no? Están ahí pensando, diciendo, ¡uf! ¡Qué maravilla! Pero por eso el ciclo de Krebs es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque esta sí siempre en las imágenes siempre lo ven como un círculo. Porque el elemento que lo inicia se obtiene al final. Entonces el mismo oxalacetato una y otra vez me permite hacer ciclos de Krebs. ¿Ustedes qué piensan? Una persona que entrena, ¿qué tiene más? Oxalacetato. Entonces, la misma mitocondria puede hacer muchas vueltas del ciclo de Krebs cada vez que tiene más oxalacetato. Esto que estoy diciendo es re importante. Mi pregunta de examen puede ser, explique por qué el ciclo de Krebs es un ciclo. ¿Qué me contestarían? Porque empieza con el producto que lo termina. ¿Y cómo se llama? El oxalacetato. Exactamente. Te pondría que está bien tu respuesta. El ciclo de Krebs es un ciclo porque el oxalacetato es un elemento que inicia el ciclo y que se reobtiene al final. Y está listo para de vuelta hacer otro ciclo de Krebs. En este momento ustedes no saben lo que es un oxalacetato, muchos de ustedes no saben lo que era el ciclo de Krebs, pero es importante que puedan adquirir esto, que es importante. Un atleta, lo que yo quiero que consiga mientras está corriendo es más vueltas del ciclo de Krebs. Y solo se consigue a partir de tener más cantidad de disponibilidad de oxalacetato. Más adelante lo vamos a ver, pero en principio saber que esta es una característica del ciclo de Krebs. En cuanto a cuál es la enzima limitante, van a poner que es la enzima del paso 3. Se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, como ya van varias palabras complicadas que le vamos a agregar a este día, con que ustedes me digan que es la enzima del paso 3, vamos a suponer que ya estamos satisfechos. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Cómo se llamaba igual? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bueno, ustedes tomarán suplementos que dicen glutamina. Lo verán en las... Bueno, ¿entendés? ¿Para dónde era? Para acá. Alfa-ceto, glutarato, glutamina, glutamato, deshidrogenasa. Bueno, chicos, se llaman así. Pero vamos a dejarlo como un convenio entre nosotros, que la enzima limitante es la enzima de paso 3 del ciclo de Krebs. Vamos a prescindir por ahora de su nombre. Vamos a la... A mí no me quedó, perdón. Sí, decime. A mí no me quedó muy claro a qué nos referimos con enzima limitante. La enzima limitante es los procesos metabólicos tienen muchas reacciones químicas. Nosotros, por ejemplo, decimos glucólisis. Sí, bueno. La glucólisis tiene 10 reacciones químicas que involucran a la glucólisis. Desde que la glucosa empieza la glucólisis hasta que termina y se transforma en piruvato, hubo 10 reacciones. La glucosa se transformó en fructosa, la glucosa se transformó en glucosa 6-fosfato, después en fructosa 6-fosfato, en 1,6-bifosfoglicerato, después en fumarato, después en un montón de reacciones. Cada una de esas reacciones está metabolizada por una enzima distinta. La exoquinasa, la fosfofructoquinasa, un montón de enzimas. Todas esas enzimas participan de la vida. Hay una, siempre hay una, que es como la enzima que es la voz cantante. Es como la enzima que
a la que hay que activar o inhibir para que ese proceso empiece o termine. Eso es la enzima limitante. Es una enzima alostérica, es una enzima que tiene sitios de unión para otras cosas, hormonas, productos, y que va a determinar que un proceso se active o se desactive. Es decir, vamos a suponer que yo estoy corriendo y quiero activar la glucólisis. Quiero que la glucólisis ande más rápido, me dé más ATP. Entonces a la enzima que tengo que tocar, a la enzima que tengo que activar, a la enzima que tengo que inmovilizar, es a la fosfofructoquinasa. El concepto de enzima limitante es un concepto bioquímico, y bueno, es lo que estamos explicando. De cada ruta vamos a tratar de identificar a una enzima importante, porque ustedes no tienen ni idea de lo que es una enzima. Entonces, mínimo, necesito que sepan identificar que esos procesos dependen de enzimas. Y por lo menos vamos a tratar de identificar para cada etapa una enzima. Es lo mínimo que ¿Cuál podemos era la hacer. del ciclo de Krebs? Es la Perdón. enzima del paso 3, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es una deshidrogenasa, si quieren, como para decir algo. Bueno, el ciclo Claro, de no Krebs, es que hay una enzima limitante, sino que hay muchas, pero nosotros identificamos una sola. claro, es que se llaman así, las enzimas que son las más importantes, la que marca el paso, se llama enzima limitante. Así lo vas a ver en los libros. Es una de todas, es una. Siempre es una. No, se activa una enzima por sobre las demás, es la que tiene como la capitana del equipo, vamos a decir así, la enzima limitante. En general esas enzimas tienen sitios de unión para la adrenalina, para el ATP, para algo que las active o las inhiba. Después vamos a ver cómo funciona. Nos quedaba decir cuál Gracias. es cuál es la ganancia energética del ciclo de Krebs. ¿Alguien sabe? Yo tengo ATP y GTP, profe, creo que. En realidad se forma un GTP, uno. El GTP es el primito hermano del ATP. Es muy parecido, es un mononucleótido trifosfatado, pero en vez de tener guanina, en vez de tener adenina, tiene guanina. Si ustedes me dicen un ATP, se los considero válido, porque el ATP y el GTP se pueden interconvertir bastante fácilmente. Entonces podemos decir que el ciclo de Krebs da un ATP o GTP. Ponele que nunca escuchaste GTP, bueno, decime un ATP que te lo considero que está bien. Negociamos eso. No es lo único que produce como ganancia energética el ciclo de Krebs. ¿Qué más produce? 3 NAD, me dice Tatiana. Muy bien, 3 NAD. 3 NAD-H. Esta es una gran ganancia. Y un FAD, muy bien. Esta es la ganancia energética. El ciclo de Krebs da un FAD, 3 NAD y un ATP por cada vuelta. Es decir, por cada glucosa, ¿cuántos NAD, FAD y ATP me da el ciclo de Krebs? Me da 2 FAD, 6 NAD y 2 ATP. Porque por cada glucosa, el ciclo de Krebs da 2 vueltas, porque tengo 2 ácidos pirúvicos, 2 acetil-CoA. ¿Se entienden? Tienen que hacer la progresión matemática de esto. ¿Qué pasa si fueran 2 moléculas de glucosa? Bueno, sería el doble de esa cantidad. Entonces, para tenerlo bien anotadito, ¿cuál es la ganancia energética del ciclo de Krebs? Un FAD, 3 NAD y un ATP. ¿Está bien? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, la ganancia energética del ciclo de Krebs es un ATP o GTP, 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Eso es lo que me tenés que contestar si yo te pregunto ¿cuál es la ganancia energética del ciclo de Krebs? Podemos pasar entonces ahora a hacer las mismas preguntitas de la respiración celular, de la cadena respiratoria. Y acá me parece que tengo otro grafiquito. Un cachito. Acá tenemos la mitocondria, este esquema es bastante lindo. Acá tenemos los elementos de la cadena respiratoria, que son, ¿dónde ocurre la cadena respiratoria?
En la membrana interna. De la mitocondria, muy bien. Sí, sobre la membrana interna de la mitocondria, porque los complejos que forman parte de la cadena respiratoria son proteínas de membrana, son proteínas integrales. La cadena respiratoria tiene 4 complejos, el complejo 4, 1, 2, el complejo 3 y el complejo 4, y 2 elementos móviles que se llaman la ubiquinona y el citocromo C. Estos son los elementos que alternativamente se van pasando de mano en mano los electrones, hasta que llegan al oxígeno, que es el último sector de electrones. Por eso se llama cadena respiratoria, porque tiene eslabones. Estos elementos que están acá representados son los eslabones de esa cadena. Y el último sector de electrones es el oxígeno. ¿Quién dona los electrones? Los NAD y los FAD. Los NAD y los FAD vuelcan sus electrones, se los donan a los elementos de la cadena. Y se van pasando los electrones y eso genera un flujo de energía. ¿Para qué se usa el flujo de energía? Para bombear de manera activa protones al espacio intermembrana. Esa acumulación de protones de este lado de la membrana es una forma de energía. Porque yo cuando tuviste el taller de ingreso te dije, hay 2 formas eficientes en una célula que es un medio acuoso de transferir energía. Una es a través de reacciones redox y otra es a través de gradientes de concentración de iones. Esta es la razón por la cual en el taller de ingreso el módulo empezaba explicando átomo. Porque la razón por la cual se genera ATP en tu mitocondria cuando corres es un flujo constante de un ion de hidrógeno que se llama protón. Espero que ahora entiendas por qué razón hace 3 meses hice leer un módulo que se llamaba átomo, porque vos no podés entender cómo se forma ATP en una célula si no sabes lo que es un ion. ¿No es re loco? Un protón, ¿me entendés? Una mierdita así de chiquitita. No sé si se quedaron tildados, si se me desmayaron todos. Los ATP. Mi conexión es inestable, dice. Bueno, vuelvo. Esto es lo que es la cadena respiratoria. ¿Me siguen? No. ¿Se cortó? ¿Qué pasa con los...? Ay, no saben lo lindo que lo expliqué y se cortó. Me quiero morir. Hola. Hola, hola. Se me corta. Hola. Hola. Yo expliqué todo. Estaba tan entusiasmada y Acá volví. Ay, yo le estaba poniendo un power, chicos, le explicaba todo, que por los electrones, qué pasaba, y se había cortado. Quiero morir. Bueno, a ver. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, yo venía diciendo que la cadena respiratoria, acá en esta parte, díganme si llegaron a escuchar esto que se pasaban los electrones y lo que se generaba era un gradiente de protones. Hasta ahí vamos bien. Sí, eso sí se escuchó. Bien, vieron que había una pregunta en el trabajo práctico con resolución obligatoria 1 que decía, ¿qué pasaría si la membrana fuera permeable? Y todos me contestaron bien, que no se fabricaría ATP, porque lo que se necesita es generar este gradiente. Este gradiente es como una forma de energía. Es como el agua en una represa. Entonces, bombear estos protones activamente hace que los protones solo puedan pasar por la ATP sintasa, que es esta proteína que todos describieron muy bien, es una proteína integral de la membrana, y que tiene una porción que es un canal iónico, y una porción que parece como un honguito, que gira cuando, como el agua en una represa, va pasando por un agujero. Y esa presión del chorro de protones hace que se mueva, literalmente se mueve, y eso se traduce, así como en la represa se traduce en electricidad, acá se traduce en fabricar grandes cantidades de ATP. Entonces vamos a tratar de contestar las preguntas de la profe. Con respecto a la cadena respiratoria, ¿cuáles serían los
digamos, productos. ¿Qué necesito? Necesito oxígeno y necesito NAD y FAD, que van a descargar los electrones a la cadena de transporte de electrones. ¿Qué se obtiene al final? Bueno, al final se obtiene un gradiente de protones. Este sería el producto final. Y agua, ¿no? Cuando la ATP sintasa deje volver a entrar a los protones al espacio de la matriz. Y con respecto a cuál la es cadena respiratoria, dijiste, los sustratos son NAD y FAD. NAD, FAD y el oxígeno. O sea, el oxígeno también lo necesito. Si no está presente, no le puedo transferir los electrones del NAD al oxígeno. Esos serían los reactivos. Y el producto final sería el agua y el gradiente de protones, ¿no? Esa sería la forma de energía que se obtiene. Me parece que me corté de vuelta. Díganme si me están escuchando. Sí. Se escucha un poco, profe. Esto es una crisis mundial de internet que se cortó por todos lados, pero igual a esta hora siempre se me corta, chicos, le estoy poniendo onda. Bueno, les decía tratar de responder a estas preguntas de la profe, dónde ocurre sobre las crestas mitocondriales, cuál es el producto, el reactivo, lo que inicia la cadena respiratoria, serían los NAD, los FAD y el oxígeno, que se produce al final agua y un gradiente de protones que representaría la ganancia energética. En el caso de la fosforilación oxidativa, que ustedes ya describieron en el trabajo práctico anterior, ¿cuál sería? Ahí tenemos una sola reacción, ¿no? El producto, o el reactivo, lo que necesito es el gradiente de protones, y necesito ADP y fosfato, y cuando termine lo que voy a obtener es ATP, y la ganancia energética son estos 36 a 38 ATP que consigo de toda esta producción de gradiente que se generó por la cadena respiratoria. En el caso de cuál es la enzima limitante, cuando yo les pregunte eso de la cadena respiratoria, solo van a mencionar los complejos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es porque son todos importantes, no hay uno que se destaque sobre los demás, todos se los necesitan. Entonces ahí es, ¿cuál es la enzima limitante? El complejo 1, 2, 3 y 4, así. Tienen nombres, pero los vamos a decir así nomás. Y en el caso de la fosforilación oxidativa, es la propia ATP sintasa, la enzima, que es la más importante de esta etapa. Ahora fíjense que creo que habremos tardado media hora, ¿no? Media horita más o menos entre que empezamos a describir las preguntas de la profe. Es decir, las 5 preguntas de la profe para las 5 etapas de la oxidación completa de la molécula de glucosa. Profe, perdón. Sí. ¿Cuál era el sustrato de la fosforilación? El sustrato de la fosforilación necesito ADP, fosfato presentes y el flujo de protones. Y lo final es el ATP, lo que se forma al final es ATP. Y les decía los productos de la fosforilación. ATP, 38 ATP. Productos y ganancias, sería lo mismo en este proceso. Claro, porque ahí el ATP representa la molécula que contiene la energía, y es como que fluiría, ¿no? Todo esto, después el ATP lo voy a usar para otras cosas. Bien. Bien, les y en la energía limitante dijiste ATP sintasa y una palabra antes, dijiste. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? En la enzima limitante de la fosforilación. Es la propia ATP sintasa. Dijiste una palabra antes, ¿puede ser? Ah, bien. Sí, es una enzima y es a la vez un... Y es la única que hay en esa etapa, ¿no? O sea, solamente esa reacción involucra la fosforilación, así que vas a nombrar la ATP sintasa, que es la power de las enzimas metabólicas, o sea, es lo más de lo más, re linda, es hermosa, y es la protagonista de esta etapa, porque no hay otra etapa, es esta, así que vas a nombrar a esta. Les decía que ahora, fíjense... Bien, la ganancia de la cadena, respiratoria. La ganancia energética está representada por el gradiente de protones.
lo que se generó como energía es el gradiente de protones. Se llama fuerza protón motriz. Gracias. De nada. Les decía que fíjense que a veces hay que tener paciencia, pero termina esta clase hoy, 8 de junio, y hicimos entre todos un repaso bastante concreto y así como resumencito de toda la oxidación completa de la molécula de glucosa. ¿Saben todo de la glucosa? No, todo no, pero por lo menos de cada etapa saben algo, ¿o no? Y ahora lo tienen ahí. Después traten de prolijarlo. Si ustedes hicieron el trabajo práctico número 3, se van a dar cuenta que hay un punto que es un cuadro comparativo. Y en ese cuadrito dice sustrato, producto, ganancia. Entonces, fíjate que con todo esto que dijimos hoy, vas a poder responder ese punto del trabajo práctico número 3. Y entonces ahí tenés como algo, poquito de cada etapa. Y todos ustedes saben lo que involucra, los pasos que involucran la oxidación completa de una glucosa. No sabemos todo todavía, pero por lo menos sabemos más que hace media hora. ¿Está bien? Con esta información que estuvimos analizando ahora, la intención es que ustedes puedan estar preparados para resolver el trabajo práctico número 3 y dar inicio a la clase 4. ¿Nos quedan cosas por ver y profundizar? Sí, seguramente van a ver que cuando yo dé respiratorio vamos a hablar de oxígeno y vamos a hablar de mitocondria. Cuando hablemos de cardiovascular vamos a volver a hablar de qué les pasa al glucógeno en el músculo de la mujer. Siempre vamos a estar yendo y viniendo, pero tenemos que avanzar. Entonces cuando hablo de avanzar, hablo de pasar a tejidos. Como tejidos es un tema dentro de todo un poco más manejable, vamos a tratar de identificar dentro de lo que son tejidos sus componentes. Sus componentes son 3, igual que la célula. Sus células, sus fibras y su sustancia intercelular. Y lo que vamos a hablar es de sus fibras y su sustancia. Esperen que tengo acá un intercelular, ¿me entendés? Se ríe. Yo le pongo toda la onda, chicos. Te voy a... Mirá, te repito, mirá. ¿Entendés? Ahora se me fue. Bueno, después lo vemos. Les decía que lo que van a ver de tejidos tiene que ver con identificar células, fibras y sustancia intercelular de los 4 tipos básicos de tejido, que son el muscular, el nervioso, el epitelial y el conjuntivo. Como recién arrancamos, lo único que está es abierta la clase, no tenían que hacer nada de esa clase todavía, la idea es que vayan bajando el material, que vayan leyendo el capítulo del Tórtola que se refiere a tejidos, y la semana que viene vamos a tener una clase donde voy a dar algunas indicaciones de cada uno de esos tejidos. Preguntitas de la profe: ¿cómo se llaman las células de ese tejido? ¿Qué podés decirme de su sustancia intercelular? ¿Qué podés decir de sus fibras? Todo lo que sea para la semana que viene lo voy a estar avisando en el mail que mando siempre los domingos. Para ayudarlos, y de todas maneras hay un PowerPoint donde está el que voy a usar para la clase que viene, para que lo vayan mirando, y hay una clase grabada en YouTube que está subida a la clase 4 para que ustedes puedan ir viendo, que capaz que eso les ayuda, sobre tejidos, que es una clase mía a un grupo de profes de educación física de este instituto, como para que tengan material. Y obviamente para que vayan pudiendo trabajar con el capítulo del Tórtola hay una guía, no la tienen que entregar todavía, pero por lo menos tienen que ir leyendo el material. Ahora eso es a partir de la semana que viene que voy a hablar de tejidos. Yo no le voy a dedicar mucho tiempo a tejido porque todo el material está ahí, voy a hacer sí en la clase de la semana que viene algunas cuestiones muy puntuales sobre las que yo quiero remarcar y jerarquizar el contenido, así que van a estar atentos. Si vos venís a esa clase con el texto leído, mejor, porque más vas a aprovechar la clase. Y voy ya a dar inicio a lo que es la clase 5, que son cuestiones anatómicas, los términos de referencia, qué es un eje centrifugal, cuáles son los movimientos, porque ya la otra semana ya tenemos que empezar con cardiovascular. Fíjense que hoy es nuestra 5ª clase, la semana que viene vemos tejidos y la clase 5 damos inicio, así yo le puedo dedicar 2 clases a cardiovascular y 2 clases
a respiratorio. ¿Está bien? Entonces, por eso es la razón de mi apuro. Todo el material va a estar ahí. Y como estamos cerrando la clase 3, durante hoy, miércoles, jueves y viernes, tienen tiempo para entregar la segunda actividad con resolución obligatoria con todas las indicaciones que hice hace un rato. Seguramente con lo que estuvimos hablando ahora les va a servir un poco para contestarlo. Anímense a contestar, no importa cómo salga, traten de argumentar buscando información, no se trata de que esté bien o que esté mal, sino de sentarnos a escribir algo que tenga sentido y entréguenla en tiempo y forma, que no va a haber problema. Justamente la semana que viene vamos a hacer la puesta en común de esa actividad. Y si yo tengo algo que puntualizar, algo que profundizar, lo haré en ese momento. Todos, mirá, nadie se dio cuenta que el tema era lo isotónico, lo iso. Bueno, ay, nadie se dio cuenta de estar. Mirá, esto todos lo supieron, qué bueno que ya se sabe y podemos seguir adelante. Entonces confíen que la actividad tiene que ver con eso. Y lo otro, durante esta semana, la actividad que está pendiente es esta. Si pueden ir resolviendo el trabajo práctico número 3, lo hacen. Seguramente más sobre la fecha de cierre vamos a empezar a hacer esas operaciones rescate. Vuelvo a decirles lo mismo. Si ustedes necesitan, no sé si tienen algún referente, veo que sí, me escriben y hacemos una operación rescate la semana que viene para, por ejemplo, lo que sí les pido es que sea algo puntual. Queremos, no sé, contestar con usted la guía 1 y 2 que la tenemos medio colgada. O no, querríamos que nos explique respiración celular paso por paso porque no tenemos duda. No, necesitamos clase de consulta. ¿Qué quieren ver? Todo. No sé, como que acoten algo, así todos lo pueden aprovechar. ¿Se entiende? No tengo problema. Decidan entre ustedes, vuelvo, traten de cuando hablen entre ustedes siempre buscar el lado positivo, propositivo, proactivo hacia algo que sea su menos. Y no tengo ningún problema en ayudarlos. Por favor, les recomiendo que usen el foro de consulta cuando van haciendo las actividades. Poner, estás haciendo la guía 1. Y decís, uy, no, mirá, me trabé acá. Bueno, tenés un foro, porque los foros de consulta están todos activos. Y yo reviso todos los días, no sé si a alguno les pasó, que me escribió en el foro y les contesté. A lo sumo tardaré un día o dos, pero estoy constantemente respondiendo y no lo están usando mucho. No es que tengo un montón de preconsultas en el foro, pero las que tengo las contesto. Así que esa es otra vía de comunicación directa conmigo. Y después, bueno, sumarse a esto que es muy lindo, chicos. Eligieron una carrera hermosa, así que no se pichonen, pónganle garra, salir a la cancha con actitud. ¿No? Digo. Bueno, si no tienen alguna duda más, los despido. Me quedó una duda sobre la actividad obligatoria 1 de una persona que hace actividad física produce más mitocondrias. Sí, creo que lo había comentado la semana pasada, no sé si estuviste presente. Sí, pero no me acuerdo bien. Bueno, no te contesto. En referencia a esto, la intención de mi pregunta era que ustedes hicieran hincapié en que la mitocondria es capaz de aumentar el número debido al entrenamiento en las fibras musculares porque posee su propio ADN. Es decir, que tiene una autonomía en cuanto a su replicación. Posee toda la maquinaria para su propia replicación independientemente de las órdenes del núcleo. Yo lo que les había pedido la clase pasada, creo que hice la puesta en común, que no condicionaran la consecuencia a la explicación de algo, porque que el entrenamiento obviamente produce el aumento de mitocondrias es gracias a que la mitocondria posee su ADN. Entonces a veces ustedes me explican con la consecuencia y yo estoy buscando indagar en la causa de eso. Esto es muy importante para las fibras musculares porque las fibras musculares no entran en mitosis nunca, o su tasa de mitosis es muy, muy baja. Entonces lo que explicaba el galleguito, que es un divino, el gallego explica biología, no explica fisiología del ejercicio. Entonces, todas las células, ¿por qué reproducen sus mitocondrias?
porque van a entrar en mitosis. Y ahí el gallego explicaba, bueno, entonces cada célula, si no, una de las células hijas no recibiría mitocondrias. Esto no hace un aumento en la cantidad de mitocondrias, hace un aumento en la cantidad de células. Y eso en el tejido muscular no ocurre. Las células no pueden aumentar, pero sí, como la mitocondria tiene su autonomía, puede generar un aumento en el número de mitocondrias. Ahí sí hay un aumento en el número de mitocondrias sin que haya un aumento en el número de células. Y eso es una característica que yo quería puntualizar y destacar en lo que es el fenómeno del entrenamiento y su consecuencia en el aumento del VO2 máximo. Cuando yo hago un test de Cooper, lo que mido es VO2 máximo. ¿Y qué significa que aumente el VO2 máximo? Que esa persona tiene más mitocondrias. Es sí y solo sí. La única forma de aumentar el VO2 máximo es que haya más mitocondrias. Entonces tengo una prueba indirecta de ese efectivo entrenamiento que yo le apliqué a una persona. Fíjense qué difícil puede ser explicarle eso a alguien que hasta hace un mes no sabía lo que significaba VO2 máximo. Y hoy lo saben. Por favor, cuando se junten, digan así, miren, qué divino que soy, que ahora ya sé lo que es el VO2 máximo, soy un campeón. Y pónganse contentos por lo que ya saben. ¿No? Bueno, chicos, me voy a almorzar, porque después me voy a correr, me voy a entrenar. Sistema láctico, anaeróbico, así que pónganse las pilas. ¿Por dónde corre, profe? En un grupo en la pista, por la pista de atletismo, afuera, ¿no? JM Correr. Tengo varios que son compañeros míos. No Que abran la pileta. Sí, que abran todo, ya está. Por favor. Por favor. Bueno, un día nos juntamos en la pista y tenemos clases prácticas, vía glucolítica, corriendo con la profe. Les mando un beso, chicos. Después díganme cuál va a ser el delegado que va a comunicarse conmigo. Si quieren les puedo pasar mi celular y me comunico con uno solo de ustedes, así coordinamos una fecha, un horario para tener esos encuentros. Sí, tenemos delegado, profe. Tenemos delegados, es Florencia Di Lorenzo, creo que es, ¿no? Bueno, de decirle que se comunique conmigo y le paso mi celular. Porque necesito comunicarme con uno solo, si no me vuelven loca, y así coordinamos más fácil. Si necesitan otro encuentro más, o si tienen una duda así como muy loca que la quieren saber en el momento. ¿Listo? Vale, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Chao.